Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Occidente de Cerca. Esta noche vamos a conversar de deporte sonsonateco. Tenemos en nuestro estudio, aquí en Telemás, a una persona que es un ícono, que es un directorio, una leyenda en materia deportiva sonsonateca. Se trata nada más y nada menos de el maestro de profesión, el maestro Carlos Salas, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlitos? Licenciado, buenas noches. Es un gusto para mí poder estar aquí en estas cámaras y ante el pueblo sonsonateco, con los hermanos, para platicar un poco de deporte, ¿verdad? A ver remembranzas de eso que tanto nos gusta en materia del deporte, más que todo el fútbol, que ha sido el deporte rey en Sonsonate y quizás en El Salvador, licenciado. Carlitos, tú eres un directorio. Conoces en extracto puro, conoces la historia deportiva de Sonsonate. Mira, ¿cómo nace en oro puro, cuáles fueron las primeras patadas que se pegaron en materia futbolística aquí en Sonsonate? Pues para acordarnos de esas primeras patadas, tenemos que retroceder en el tiempo, ¿verdad? Transcurría el año de 1924 y Sonsonate se preparaba a celebrar los 400 años, ¿verdad? Que después dijeron que no era esta la fecha, pero los historiadores le ponen sus sellos y cambiamos cualquier cosa, sí, legal. Entonces, entre los eventos importantes que veían ellos, pues que en otras partes ya se rumoraba de fútbol. Sí. Entonces aquí no había fútbol en esa época, pero ahí por la avenida 15 de septiembre, ¿verdad?, había unos grupitos de hipotes que empezaron a jugar fútbol con pelotas infladas de vejigas de toro, de vaca, ¿verdad?, que se les ponía tule, se les daba la forma redondita, digamos, y a darle la pelota de trapo que nosotros usábamos toda la vida en aquella época. Así fue como esa comisión de deportes decidió contratar, acercar a varios jóvenes de esos que empezaban a jugar por ahí en forma desordenada y celebraron un evento deportivo ese 28 de mayo de 1924. Ese fue, digamos, una forma informal en que se llevaron a cabo las primeras patadas de fútbol aquí en Sonsonate, licenciado. Por el amor al cielo, Carlitos, 1924. Sí. Estás hablando de aproximadamente, ¿qué? 80 y pico de años, 85 de años, más o menos. Sí. Pero cuéntame, la pelota, ¿cómo fue las primeras pelotas, por el amor al cielo? Bueno, yo recuerdo que como estábamos cipotes, ¿verdad?, íbamos al rastro a conseguir vejigas de vaca, de toro, de cucha, aunque las pelotas eran más chiquitas. Sí. Íbamos al mercado a comprar tule. Las vejigas las teníamos un poco flojas y las enredábamos, a dejarlas redonditas, ¿verdad? Y después le poníamos, si era posible, una pita de hamaca, ¿verdad?, sí, para que las patadas las soportaran más, y a masconear pues, toda la tarde, en calle San Antonio, en todos los lugares donde podíamos estar dándole la patada a esa pelota de trapo, ahí estábamos toda la tarde dándole duro, ¿verdad? Así como nos recordamos nosotros esas primeras patadas, esas pelotas ordinarias de aquella época, ¿verdad? Sonsonatecos, conozcan la historia deportiva de nuestro querido Sonsonate. Y tenemos al maestro Carlos Salas, que nos está llenando de mucho conocimiento esta noche. Y ahí va a quedar el teléfono también otro momento para que ustedes puedan llamar y hacerle preguntas al maestro Carlos Salas. Carlitos, el primer encuentro deportivo que tú tengas en historia ya, aquí en Sonsonate. Sí, ahí quizás por el año de 1926, licenciado, el Colegio Guadalupe hizo un equipito, ¿verdad? Y como de las primeras instituciones educativas era esa, y había una escuela en la alcaldía. Entonces, ahí hicieron dos equipos de fútbol, ¿verdad? Y esa fecha que tenemos el 15 de septiembre de 1926, se enfrentaron. Ese fue en forma informal todavía, porque no eran equipos formales. Dime, repíteme que yo tengo mala memoria. Disculpa, ¿cuáles fueron los dos equipos? Digamos, el del Guadalupe, que se llama Charleston. Charleston. Y el otro, el de la alcaldía Olympic.
Olympic. Olympic. Esos son los primeros dos equipos que se enfrentaron acá. No en una forma formal todavía, Sí. porque no había todavía, no que se armaron las charamuscas, como vemos aquí, Sí. informales, ¿verdad? Y así le dieron la pelota. Ese fue el primer encuentro deportivo, en digamos. Sonsonate. Sí. Por el amor al cielo, Carlitos, me tienes totalmente perplejo. Dime. Sí, ya digamos, en diciembre de 1926 ya aparece el equipo Atlas. Atlas. Aquí en Sonsonate. ¿Cómo no? De grandes figuras deportivas que de allí Se desprende. Se desprenden, ¿verdad? Pero también ya aparece el Fortuna en Izalco. Otro equipo. Otro equipo. Qué bien. ¿Verdad? Dime. Que ellos siempre han sido rivales de nosotros, ¿verdad? Sí. Y nosotros En los izalqueños siempre hemos tenido alguna rivalidad. Pero nos queremos Sí. mucho. Y entonces, así fue como el 15 de septiembre de 1927 se enfrentaron. El Atlas El Atlas y el Fortuna. y el Fortuna. Por mala suerte, pues el Fortuna no ganó. Pero todavía Sí. ves que ese fue el primer, digamos, encuentro formal que se dio en Sonsonate. Atlas y Fortuna, ¿verdad? Y de ahí continúa, ¿qué sigue, Carlitos? Sí, digamos, de ahí digamos, aparece ya en Nahuizalco el Cucatlania. El Cucatlania. El Cucatlania aparece ya a finales de ese mismo año, de 1927, aparece el Cucatlania ya en Nahuizalco. Sí. Y empieza ya el fútbol a tomar forma ya con pelota ya de cuero por ahí más formal, pues porque empezaba a despertar el entusiasmo en todas las hipotas de la época, ¿verdad? ¿Cómo son los orígenes? Dime. Sí, Dime. recordamos de que después aparece del Atlas América. Sí. El Atlas de América fueron equipos a muerte entre ellos, Sí. como cuando peleaba Leoncitos Huracán Sí. recientemente, que Acérrimos. era morirse. A morir. A morir. Sí. Las barras. Una fanaticada Una de... fanaticada cerrada. Cerrada. Entonces, viene y empiezan los equipos a jugar fuerte. También estaba el Fuerte Veracruz en Veracruz, que era otro equipo de mucha calidad. De acuerdo. Entonces viene, y ahí por 1936 aparece el ferrocarril. Va. Pero desaparece Atlas y América, se unen y forman el ferrocarril, ¿verdad? Con empleados ya del taller de ferrocarril, licenciado. De acuerdo. Quedémonos ahí porque esto está de chupete. Interesantísimo. Porque Vale. Sonsonate tiene que conocer su historia deportiva. Así que tenemos al maestro Carlos Salas acá, que nos está informando de esto y le damos las gracias infinitas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de Cerca. Estamos conversando con el maestro Carlos Alas. Él es una persona muy querida aquí en Sonsonate y esta noche nos acompaña acá en Telemás, en Occidente de Cerca, y hablando de deporte. Carlitos, continúa con respecto a lo del ferrocarril, el equipo del ferrocarril. Sí, decíamos de que con el nacimiento del ferrocarril, pues Sonsonate entró un desarrollo económico, social tremendo. Sí. Entonces, Sonsonate no tenía un equipo representativo. Así fue como Mr. Chalmers, que era de los jefes del ferrocarril, Sí. llamó a los jugadores de Atlas y América, fundó el equipo y a muchos los llevó de empleados al ferrocarril. Fusionó. Fusionó y ahí empezó el ferrocarril en la década del 30, digamos, a ganarle a grandes equipos de fuera. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí recordamos grandes jugadores como el Arnoldo el Chocopol. Sí. Estuvo aún Matagato Molina, estuvo en época inicial de ferrocarril, ¿verdad? Y Raúl Peña, que todavía está ahí, jugó una época en el ferrocarril, Ah, qué ¿verdad? bien. Sí. Y muchos jugadores pues que ya partieron, ¿verdad? Sí. Que le dieron gran fuerza a ese equipo del ferrocarril, que duró hasta el año de 1950, licenciado. Sí, Ahí, y que dejaron legado. legado sí, porque fue un equipo de batalla, de corazón, jugaban esa gente, se entregaba en la cancha enteros, ¿verdad? Sí. Lo recordamos porque la cancha de ellos, jugábamos aquí en la canchita que conocemos como Fenadesal, Sí, sí. pero también en el Campo Marte o el Campón, Sí. en lo que ocupa ahora la colonia 14 de diciembre. Sí. Ese era el campo, digamos, de juego oficial del ferrocarril, ¿verdad? Sí. Allí habían canchas de basquetbol, hasta de tenis habían ahí, ¿verdad?
Y a un lado también había un vato, era el crematorio, también nos acompañaba eso, por ahí estábamos jugando el fútbol, y con alegría, pues, porque nosotros en esa época de corazón jugamos el fútbol. Sí. Los colores del barrio, los peleados de la escuela, los peleaba a muerte. Los defendía. Ah, sí, los defendía. Era un reto, pues, de puro sentimiento, de coraje, Sí. de defender sus colores. Sí. Licenciado, eso trae buenos recuerdos de lo que jugamos fútbol en aquella época. De ¿verdad? acuerdo. Aunque uno, pues, a veces como era malito, llegaban 10 y aún así lo ponían a uno, pero ahí estamos jugando fútbol. Sí. ¿verdad? Mira, ¿qué diferencias encuentras entre el fútbol actual y el fútbol de antaño? Es la misma patada. Sí. La misma patada, pero ¿cuál era la diferencia? Independientemente ese amor entero al equipo. Sí, la verdad es que la diferencia, digamos, sentimental es incomparable. Ay, qué buena respuesta. Nosotros antes, yo me acuerdo que dábamos lo que es una cora, una peseta, Sí. ¿verdad? A la semana, ¿no? Para jugar. Nosotros pagábamos por jugar, para comprar la pelota, para pagar árbitros. Nosotros pagábamos una cuota semanal porque nosotros teníamos que estar en el equipo. Eso lo manteníamos. Sí. ¿verdad? Ese es algo diferente ahora. Ahora, pues, usted sabe que los muchachos son envaselinados, perfumaditos. Acartonados. En chancletas, imitando Sí. los de afuera y todo lo demás. Sí. Los perfumados les llamamos también Sí. a ellos, ¿verdad? Y quieren buenos sueldos, porque quieren que los vayan a vestir, a bañar. Bueno, Sí. es decir, es una figura muy diferente, comercial directamente, el deporte se volvió comercial. Lo hemos visto aún con los escándalos que hemos vivido Sí. a nivel internacional. Sí. Cuando un jugador se vende por un partido, ¿cómo antes se vendía un jugador? Dios me libre. Si en un partido de fútbol va el honor de la persona, Sí. de mi barrio, de mi escuela, Sí. de mi familia, por Sí. último. Esa es una gran diferencia, pues, el aspecto anímico, psicológico de uno, Sí. cuando entraba a una cancha, era un gustazo ese. Y defender los colores de Sonsonate. Defender los colores de Sonsonate, claro que Sí, iban defender, con eso, iban con sí. ahínco, con Sí, tesón, sí, sí, a defender claro que sí. los colores de Sonsonate. De Sonsonate, sí, claro que eso, pues, es de las grandes diferencias que tenemos, ese Sí. entusiasmo, esa entrega, ¿verdad? Sin ningún interés, lo hacíamos antes, económico, Ujú. sino claramente interés emotivo de defender nuestros colores, licenciado. Continuando, Carlitos, maestro, porque eres un maestro, eres una persona muy querida aquí en Sonsonate. Gracias, gracias. Después del ferrocarril, ¿cuáles se fusionan y qué continúa? ¿Qué sigue? No, la verdad que como el ferrocarril, digamos, ya daba cierta anormalidad en su desarrollo, el Club de Leones, sección Sí, Sonsonate, exacto. se hizo cargo del ferrocarril, Ah, sí. pero con la condición que le cambiara a Leones. Esa es la historia. Y no, entonces, bien, el Leones nace en el año de 1951, Sí, como Leones. sí. Pero por aquella mala suerte en nuestro deporte, pues el Club de Leones solo fue la fachada. De aquel apoyo no hubo absolutamente nada. Sí. Pero yo no sé por qué, ni la directiva ni nadie optó por cambiarle el nombre. No, que no nos gustó, aunque no nos dieron nada deportivamente, el Club de Leones se siguió llamando Leones. Leones. Sí. Y la fanaticada. Y la fanaticada como Leones. Sí. Ahí vimos desfilar a grandes figuras también deportivas. Sí, es que hombre. Leones Sí. tiene una trayectoria Sí. y un recuerdo grato en Grande, Sonsonate. hay muchos, ¿verdad? Como Raúl Peña estuvo también en el Leones, Sí. Matagato Molina, ¿verdad? Los Cusinati, Sí. de los Cusinati. Leyendas de El Sonsonate. suizo Bolen, el bólido suizo que le llamamos, Sí. un gran jugador extranjero que le vino a dar vida al deporte acá. Pero todavía ahí se jugaba, Camarón Solís, Sí. también, ¿verdad? Patascutas, o sea, Orlando Tenorio, ¿verdad? Sí. René Orellana, ¿verdad? Grandes hombres, grandes jugadores que se guardan en la historia del deporte nuestro porque fueron ejemplo en esa época, en la época de la década del 50, licenciado. Sí, cómo no, todavía se Carlitos. recuerdan y todavía están vivos muchos de ellos, ¿verdad? Sí. Como el suizo Matagato, Raúl Peña, todos ellos están vivos. Pero cuéntame, ¿y el Huracán cómo nace? Bueno, la verdad que como el equipo de Leones ¿verdad? Desciende en el 54, Sí. ¿verdad? Pero No, sigue, continúa. pero asciende en el 57, pero vuelve a descender en el 61, pues Sí. se cierra ya la época de Leones. Sí. ¿verdad? Entonces se queda ya lo que fue el Leoncito, digamos. Es que quedó el En Leoncito. segunda categoría. ¿Cómo no? Donde ya está Calín Santos y todos Sí. aquellos muchachos que vinieron en la nueva época. Entonces, y el Huracán,
que más o menos de aquí del barrio El Ángel, Sí. ¿verdad? Se formó el equipo y fueron los grandes rivales de la época. Es que eran unos rivales enconados. Sí. Era un encono ahí. Sí. Entre ellos. Cada domingo, pues, esa cancha se llenaba como Sí. mejor que un equipo de Liga Mayor, pues, Exacto, por sí. las rivalidades, y que eran buenos jugadores. Sí. Los dos cuadros, el Leoncito siempre fue un equipo clásico, pues, Y a nivel nacional famoso el encuentro. a nivel nacional. Famoso el encuentro todos de lados Leones y el Huracán. Sí, claro. Entonces, así fue como ya en el año 1967, vea que el Leones, vea, disputó pues a defender ya a la categoría de ascenso. Sí. ¿Verdad? Y ahí en Santana derrotó al equipo Corona por 2-1 y fue cuando subió a la A. De ahí nace ya el equipo Sonsonate, que conocimos después nosotros, donde ya vinieron los brasileños que trajo Don Coqui Sedán, y la gran historia de Sonsonate, pues que sacaba de la cama todos los días a la gente para salir hasta donde el equipo fuera. Sí, para ir a los seguidores, los fanáticos, sí, los fanáticos, siguiendo sí. al Sonsonate a donde fuera. Donde quiera que fuera, sí, sí. De acuerdo, Carlitos, estamos históricamente anonadados. Estoy perplejo de saber tanta historia sonsonateca. Estoy emocionado, totalmente emocionado. Tenemos al maestro Carlos Salas aquí en Occidente de Cerca, aportándonos todos estos datos históricos que nos llenan de buenos elementos para saber cómo son los orígenes de nuestro querido Sonsonate en materia futbolística. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de Cerca. Estamos conversando con el maestro Carlos Salas. Carlitos, por el amor al cielo, ¿qué es lo que te hizo sumar 2 más 2 y que te gustase tanto la historia del fútbol sonsonateco? ¿Qué te llevó? Pues fíjese que estudiando en la escuela Fray Patricio Ruiz, Sí. ¿verdad? Empezaron a hacer selección en las escuelas. Sí. Estaba la Patricio Ruiz, la Rafael Campo y la Roa, que eran las de varones, las Sí. sobresalientes, ¿verdad? Sí. Entonces recuerdo yo pues de que Chicho Romagosa, un gran jugador que estuvo en el ferrocarril, ¿verdad? Gran jugador de antaño, como ahí estaban los maestros y todas las escuelas llegábamos, nos veían jugar y nos pasaban a seleccionar. Sí. Yo salí seleccionado pues en el equipo para la escuela, ¿verdad? Y así fue seleccionando Chicho los de la Rafael Campo, que de allí nació el Leoncito, después se llamó el Leoncito. Ah, ¿cómo no? El equipo de la Patricia fue el San Francisco cuando los curas vinieron en la época del 50. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y el de la Roa se llamaba el Tacuzcalco, ¿verdad? Tacuzcalco, fueron los 3 equipos seleccionados. Yo tuve la mala suerte que ya contento que estrenaba mi equipo de la selección, y me dio que enfermedad que le llama la varicela. Ah, ¿cómo no? Y pasé encamado. Cuando regresé, ya estaba la selección. Yo me quedé con sentimiento de no haber jugado. De no haber y jugado. eso quizás me pudo a mí, en mi interior, que yo quería seguir jugando. Así que en cualquier equipo que yo podía inscribirme, me acuerdo del Melo, estuvo Calín Santos conmigo ahí jugando en esa época, me acuerdo, ¿verdad? Que hizo Mario Sedán, había hecho ese equipo, Sí. ¿verdad? El de la calle de Antonio tenía otro equipo que se llama el Centroamérica, Sí. el Artil en el Pilar, Fuerte Veracruz, todos equipos que yo he desfilado. Y me ha gustado siempre apoyar por los equipos cuando he podido. De ahí que he estado toda la vida. Pues yo ahora que me he retirado unos 10 años de no jugar ya fútbol. Porque si antes no me quebraba un todito, es que ahora lo haga. Y ya a estas alturas ya no es muy conveniente, le deseo. Pero de ahí nació pues ese gusanito que me gustó el fútbol toda la vida. Toda la vida he jugado fútbol yo, hasta después que dejé el papi fútbol por eso. Pero también lo que te quiero preguntar es esto, ¿dónde nace esa inquietud y ese deseo de conservar y de saber de historia deportiva? ¿Qué te nace? Te da esa varicela, Sí. exacto, pero de conservar y de cuidar y de estar siempre pendiente de la historia deportiva sonsonateca. Sí, la verdad es que yo me acuerdo que desde Jipote que llegaba a la biblioteca Contreras a la alcaldía, se veía preciosidad de paquín de revistas donde se leía de deportes, mucho deporte. Sí.
en revistas de periódicos veían fotografías y personajes extraordinarios que después de leerse la revista se bota Sí. y nadie la guarda. Entonces yo empecé allá por el año 2000 a recaudar este material deportivo. ¿Cómo no? Visitando jugadores, visitando que no me los querían prestar porque todo el mundo se la roba, la verdad. Sí. Y como dice que más pamado el que devuelve que el que presta. ¿Verdad? Entonces, pero al fin logré recoger casi 300 fotografías de deportistas de distintos eventos de Sonsonate. Iba el fútbol, el basquetbol, levantamiento de pesas, todos los deportes practicados en Sonsonate. Sí. Así es que ese material pues lo exhibí en febrero del 2002. Exacto. Me contabas que habías hecho una exposición deportiva. ¿Cuántas sí. fotos presentas? Fue un promedio de 250 fotos las que 250 fotos. sí. No es poca cosa, Carlitos. No, claro que no. Ahí hay, en esta época que estoy sacando en Facebook, tengo un año casi de estar sacando postales de mi pueblo, se llama un programa en Facebook, y Sí. todos los grupos de sonsonatecos. Es que, Yo les mando estas fotos y se quedan encantados de todo lo que están viendo. es que eres un sonsonateco de pura cepa, Claro. de buen cuño. Claro, sí. Adorás a este pueblo como lo adoramos todos. Sí, Lo sí. amamos a este pueblo Claro, Sonsonate. Cuéntame, y el ferrocarril, ¿cómo nace ya el Sonsonate cuando ya se va a la liga mayor? El Huracán y Leoncito los que disputaban. Sí, es los que El Leones clasifica. Leones clasifica, ¿verdad? sí. Y se sube a la primera A, Sí, le ganando al Corona allá en Santana. ¿cómo no? Pero el Huracán tenía buenos jugadores. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces ahí, por ejemplo, el Chele Iván Martínez, Sí. era el Huracán, se convirtió en Leones. Ujú. Todos los buenos jugadores del Huracán pasaron a formar parte de De Leones. Leones, sí. Entonces el Huracán desaparece. ¿Cómo Y no? el Leoncito, como el Leoncito desaparece, y aparece a Sonsonate en la Liga A. Otra fusión. Otra fusión. Ahí fue cuando ya don Jorge Emilio Sedán, el sportman de Sonsonate, fue a Brasil, él personalmente, Sí. y trajo a los 5 delanteros, a Yaques, Sí. ¿cómo se llama? A Ferreira, Sí. ¿verdad? A Odir Yaques. A Odir Yaques, era un tremendo centro delantero. Buenísimo. Ya no hemos visto otro Sonsonate como Sí. él, pues extraordinario. Tenía estos, Con Sani atrás en la defensa, ¿verdad? pero tenía una... Va eso. tiros de larga distancia, los hacía, le decíamos con chanfle. Con chanfle, sí, Yaques tenía esa característica que era un tipo muy veloz. Sí, Era muy veloz, por eso pusieron la zorra Yaques, ¿no? Algo así le han puesto, Sí. pues era astuto. sí, Y pateaba con las dos piernas en forma escandalosa el balón, sí. que agarraba una curva pues de que era incontrolable, y Sí. aún con los porteros la tocaban, ¿verdad? Ujú. Se soltaba, Se soltaba. pero era un tipo extraordinario. Era extraordinario. Y sí. esos brasileños eran la novedad aquí en Sonsonate. Eran Y novedad. se les admiraba como que eran personas que habían venido Sí, de, sí. de extraterrestres. Sí, claro, ya todos los jugadores de aquí pues fueron en chancletas para Carlitos, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludar a Carlos Salas, pues estoy oyendo todo el repertorio bonito de él. Soy profesora de educación física de la Fray Patricio Ruiz. No Y quiero alcanzamos a decirles oír. pues a través de este programa de que mis alumnos han traído esa trayectoria, Carlitos, de estar entre los primeros lugares en lo que es el fútbol. Ahora pues con mayor auge lo que es inglés. La escuela Fray Patricio Ruiz ha sobresalido en el deporte siempre y con jóvenes también del barrio Veracruz. Así es que La pregunta estoy es muy orgullosa pues de que ser parte del personal docente de la Patricio Ruiz y no perder esa trayectoria futbolística, y es la primera escuela en Sonsonate, ahora es mixta. Le digo felicidades pues y de pertenecer a lo que es la Patricio Ruiz. Buenas noches. Sí, la verdad, entendemos de que Gracias. la aficionada que nos habla recuerda mucho a nuestra escuela Fray Patricio Ruiz. Sí, es de trayectoria. Es trayectoria, sí, y también en Veracruz, por los barrios Los Garroveros, Sí. ahí estaba el fuerte Veracruz, que le llamaban de grandes jugadores. Sí. Ahí estuvo Chicho Romagosa, Matagatos Molina, Sí. después salió Raúl Peña, Jorge Peña, Camarón Solís estuvo por Patascutas, Sí. y ahí todos pasaron a formar parte del ferrocarril de antaño.
Sí. Grandes jugadores que se guardan la historia de ellos, de lo cual vamos a ver algunas fotos si tenemos tiempo, Sí, licenciado. de acuerdo, Carlitos. Está sonando el teléfono. Esto se empieza a poner vibrante, Carlitos. Llamada telefónica, buenas noches. Aló, buenas noches. Díganos, te escuchamos. Quiero decirle a don Carlitos hombre, que me alegra al escucharlo, pero me gustaría ver si puede formar parte de la agrupación o asociación que tiene el Papi, ya que ellos han perdido la no federada, hombre, y antes nosotros cómo disfrutábamos los domingos, ¿verdad? Ya creo que Mario Tiorra ya tuvo su oportunidad y ya es demasiado, pues ¿por qué no estas personas que conocen del fútbol? Sería muy importante que este señor tomara esas acciones, ¿verdad? Así que desde que yo le invito a Carlitos que sería usted una persona indicada, hombre, para que maneje la Asociación de Desarrollo Comunal Cultural de Deportes de Sonsonate, que este señor no quiere aflojar la batuta, ¿verdad? Muy buenas noches, don Ángel, adelante. Gracias a usted. Agradecemos su llamada. La verdad que tenemos el orgullo, como podríamos decir, de ser los creadores del Papi Fútbol en Sonsonate. Para los que no sabían, el Papi Fútbol nació en la colonia 14 de diciembre, hace 40 años. Allí en el Redondel lo iluminamos y creamos los primeros partidos de fútbol, se jugaron ahí, y aún de voleibol también iniciamos campeonatos. Pero gracias a Dios, a 40 años y estamos jugando Papi Fútbol, y si ahí los que componen esa liga, los equipos más que todo, me invitan, créanme que yo con todo gusto los acompañaré. Será un orgullo para mí estar con ustedes. Una pregunta que no quiero que se olvide. Ya nos vamos a ir a una pausa comercial, pero quiero esto antes de unos 30 segundos, Carlitos. Me tienes así perplejo. Por favor, diles a los televidentes que quede plasmado y grabado, así en 30 segundos, cómo se inician las primeras, ya me lo dijiste, pero quiero repetirlo, cómo se inician las primeras pelotas con las que tú jugaste. Sí, la verdad que bueno, íbamos al rastro. Sí. ¿Verdad? A comprar las vejigas de toro. Las vejigas, las por vejigas, amor al cielo. ¿verdad? Y así frescas, ¿verdad? No las inflábamos demasiado. Sí. Y ahí íbamos al mercado a comprar tules. Tule. Y empezábamos a amarrarlas. Sí. Nos habíamos vuelto técnicos en dejar redonditas las pelotas. Qué bien. Y después si teníamos, le poníamos pita a esa galleta de hamaca y nos quedaban unas pelotas resistentes, sí, para una semana, ¿verdad? Porque ya eso es lo que duraba. No hacía caso, no, porque mucho le damos todos los días. De acuerdo. Gracias, Carlitos, por esa información y ese recuerdo y esa historia que nos queda plasmada y grabada en los corazones de los sonsonatecos, de cómo se origina el fútbol aquí en Sonsonate y las primeras patadas que se le pegaron a esas pelotas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Occidente de cerca. El teléfono está habilitado para que puedan formularle preguntas al maestro Carlos Salas sobre historia deportiva sonsonateca. Hoy es el momento de aprovecharlo para saber lo que ustedes en un momento dado han dudado, han tenido una incertidumbre, y pueden preguntarle aquí al maestro Carlos Salas sobre alguna pregunta que ustedes quieran saber, alguna duda. Carlitos, hoy en día, dicen los chilenos, hoy en día tienen su dicho, ¿verdad? Ellos tienen sus dichos, sus palabras. Pelé, Maradona, este muchacho Cristiano Ronaldo, Messi, el mágico González. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo lo ves? Empecemos. Pelé. Pelé. Bueno, la verdad que fue un jugador extraordinario, como dicen, fuera de serie, sí, ¿verdad? Así como todos los demás. Sí. Cada uno en su estilo. Sí. A veces peleamos que decir que Maradona fue mejor que el otro, ¿no? Eran diferentes, sí, en su modo de actuar, pero súper estrellas son. Pelé, un cipote que llegó de 17 años al primer campeonato en Suecia, sí, y que la suerte lo favoreció porque el puesto que él jugaba, el delantero, ¿verdad? Sí, se golpea en ese partido contra Suecia
Y de suerte, pues, el puesto lo jugaba Pelé. Entonces, vaya, Cipote, esta oportunidad, le dijo el entrenador, lo empujó. Sí. Ahí se consagró, como ya no lo vieron a quitar. Parece que metió 2 o 3 golazos, Cipote de 17 años. Sí. Pero tenía superestrellas a la par, Didi, ¿verdad? Nilton Santos atrás, Garrincha al otro lado, ¿verdad? Que solo le decían, Cipote, tomá. Sí. Y él se encargaba de patear la pelota y romper las redes. Fue terrible, metió más de 1000 goles de tipo. Sí. Digamos, Maradona, ¿verdad? Un equipo totalmente diferente. Sí. La filigrana de Maradona no la Sí. tenía Pelé. Es que serpenteaba, era Sí. un para Sí, serpentear. aquella jugada extraordinaria contra Inglaterra, que de Sí. media cancha llegó hasta metió el gol. Sí. ¿Verdad? Messi lo ha hecho, pero no en campeonato mundial, porque Messi se parece mucho en la filigrana, Sí. ¿verdad? Pero la verdad es que a Messi le falta ser campeón mundial. Tenemos llamada telefónica. Buenas noches. Aló, oiga, me gustaría de que no nos saliéramos del tema, en vez de esos señores, ¿por qué no hablan mejor de Julio Martínez, el portero sonsonateco? Estamos hablando de la historia de Sonsonate, hablemos del Chivo Galán, de este muchacho de Mario Elías, gente sonsonateca que sí han aportado, pues levantaron la cara. Ahí tenemos al Chivo, a Osorio, César Contreras, Francisco Navarrete, esas personas, denos a conocer el informe de Sonsonate Deportivo, pero no vayan a otros lados donde si esa gente ni nos conoce a nosotros. Hablemos de Sonsonate, gracias. Vale, Sí, gracias. Ya le vamos a corresponder, le vamos a contestar, vamos a hablar de Sonsonate. Queríamos hacer una especie de un símil para tener y refrescar, porque hubieron también grandes personajes que jugaron acá en Sonsonate, que también en ese momento eran ellos los íconos. Llamada telefónica, buenas noches. Aló, Buenas noches. sí, buenas. Díganos. Sí, para el televidente que acaba de hablar, Sí. bueno, yo pienso que para gusto los colores, ¿verdad? Sí, Y así como a algunos les gusta escuchar unas cosas, algunos otras. Solo quería agradecerle al profesor ahí, Carlos Salas, por estar hablando acerca de los personajes de antaño en el fútbol sonsonateco. Yo soy hijo de uno de ellos, bien. que participó creo en el partido contra el Corona, y me siento orgulloso de que él esté mencionando esos partidos. ¿Su nombre Y dijo? solamente ¿Hola? ¿Su nombre nos dijo? Walter Cepeda. Walter Cepeda. De acuerdo. Gracias. Cuando nos referíamos a eso, muchas gracias por su llamada. Nos referíamos porque Pelé era un ícono de los sonsonatecos. Si, cuando decían Pelé, todos querían imitar a Pelé, pues. Sí, sí. Bueno, dime, la pregunta también que hizo anterior, le vamos a contestar. El señor Martínez, el portero. Julio Martínez. Julio Martínez. Julio Martínez es uno de los grandes porteros de Sonsonate. Sí. El pescador le decíamos de apodo. Sí. ¿Verdad? Y lamentamos que el señor te moleste, pero la verdad que un programa tan corto, Es muy corto. ¿verdad? Pero muy sería, corto. solo para hablar de Julio, Sí. necesitaríamos todo el tiempo. Unos ¿verdad? 3 programas. Sí, para Julio. Y todos los porteros, el Chocopol, no sé Sí. si lo conoció, Sí. ¿verdad? Y todos los demás porteros que han habido, buenísimos. Aún aquel muchacho que le hacemos Patía, el Huracán, que aún con un pie cojeando, y era un gran porterazo. Sí. El Chapín Martínez, Bah. compañero a mí en la escuela, que podemos narrarle toda la historia que el amigo quiera de cualquier jugador, Sí. ¿verdad? Han habido tantos porteros, como Aarón Solís, un gran centro delantero, goleador tremendo, Sí. ¿verdad? Patascuta, un volante, de lo que él quiera hablamos de fútbol, pero como no podemos hablar de todo en un momento, Sí. estamos en una forma general hablando del fútbol de Sonsonate. Sí. Pero de todas maneras le agradecemos al amigo que nos habló, pues porque todo es bueno. Sí, ¿verdad? de acuerdo. Lo que me ha gustado más de todo lo que hace, la entrega con que jugaban los jugadores de antaño. Sí, sí. Es que había un sentimiento de ellos. Sentimiento. No iban más que todo por la parte pecuniaria, no que ellos más que todo iban por el sentimiento de a los colores. de los colores. A los de su colores, equipo. sí, a los colores Exacto. del equipo. Sí, sí. Sí. Dime otros personajes que a ti, quiero decirte algo, antes que se me olvide, una anécdota que a ti te haya motivado, cuéntamela por favor. O cuéntanos, estoy Bueno, hablando en primera persona. Bueno, la verdad que hay tantas cosas, ¿verdad? Pero que cuéntanos yo no una. quisiera contarle. Pampo de Leones, recuerdo uno yo, y después del Sonsonate, es posible, que estábamos en Santana jugando contra el FAS y nos iban ganando 3-0. Iba ganando el PAS. El FAS 3-0. A Leones. Sí.
Sí, en aquella época, pues, de que estaba el Ciso Bolen con nosotros, sí. Camarón Solís, Patacutas, ¿verdad? Y todo esa, Napoleón Cárcamo, ¿verdad? El Choco, ¿cómo se llama? El Chapín Martínez, para que le guste el amigo, sí. Ojalá lo conozca, ¿verdad? Y 3-0. Cuando entramos al segundo tiempo, ¿verdad? El Ciso Bolen, que le decía, el bólido se hizo una tromba humana, porque ese tipo marcarlo era terrible, muy pesado. Pero jugando, pues, digamos, a marcarles 3 goles nosotros, llegamos 3-3, casi a los 90 minutos de juego. Llegaron a emparejar 3-3. 3-0. Cuando marcaba casi el minuto 90, le hacen un centro, ¿verdad? De Paviche, que es un gran alero izquierdo que teníamos, ¿verdad? Nosotros, y el Ciso entró también encarrerado, sí. Y metió un golazo tremendo de cabeza, que era el quinto gol y el cuarto gol para nosotros, ¿verdad? Pero por mala suerte, Escamilla, que era el portero del FAS, lo tocó, y como era delgadito, y aquí era una tromba, ¿verdad? Sí. Lo botó. Por eso le anularon el gol. El gol ya había entrado, pero pues, no anularon el gol. Pero el FAS, pues, nunca se imaginó ganarnos aquel equipazo que tenía, el Mono Pineda, todo aquello, Limongi, Catán Cubas, horrible, ¿verdad? Que en el último momento les empatáramos y les ganáramos el partido. Tanto que a la salida, pues, nos apedrearon, vean, hubo pleito callejero, como esa poca, algo terrible. Sí. Y nos impactó eso, porque un partido extraordinario que ese equipo hizo ahí en ese día. O sea, que eso te marcó, es una impronta, una huella, sí, que te ha dejado un legado a través de la historia, de haber visto que iban perdiendo 3-0, lograron empatar 3-3, el Ciso Bolen hace el cuarto gol, se lo anula, y se hace la tremolina, porque ya ganamos el partido en ese momento. Pero el FAS no se dejó ganar, nunca. Porque se fue, se suspendió, ahí se terminó el partido. Sí, ya no. Y no quisieron validar el gol. No lo valieron. No lo validaron. Qué buena historia, tantas cosas que mencionar. Dinos, un personaje de Sonsonate que te haya causado una gran impresión también de los futbolistas. Me contabas también, tienes unas fotografías, pero ya le vamos a decir a los amigos de producción que otro momento las pongamos, ya cuando nos vayamos ya al final, una fotografía. Pero léeme la invitación de la tarjeta de invitación del baile. Esto, por favor. Dice aquí que es una tarjeta de invitación del Club Deportivo Lempira. Quedan todos invitados, conte. Eso. Me voy a poner unos lentes que tengo acá para leerlo porque ya no veo. Hay llamadas telefónicas y tenemos que ir a una pausa comercial. Después de la pausa comercial leemos esta invitación. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de cerca. Tengo una invitación, una tarjeta de invitación, pero quiero leértela. Me voy a auxiliar de unos lentes porque esta letra tenemos que leerla acá. Dice, señor, dice, el Club Deportivo Lempira atentamente se complace en invitar a usted a un baile, el cual se celebrará en los salones de la Sociedad Unión Mutualista de Obreros, el día 5 de septiembre de 1936. A las 9 p.m. con ocasión de la toma de posesión de la Junta Directiva. Señores, estamos con una tarjeta de invitación del baile de gala del equipo Lempira. Estamos hablando del día 5 de septiembre de 1936. 36, sí. Así es, ¿verdad? Sí. Así que todavía Carlitos conserva esta tarjeta de invitación. ¿Cómo me veo con lentes? ¿Bastante serio o menos quieto de nuevo, verdad? Tiene una llamada telefónica, dice acá los amigos de producción. Llamada telefónica, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos, le escuchamos. Sí, yo estoy oyendo mucho que está bonito su programa. Siempre ya le he dicho que ya lo encontré en la calle y lo felicité por su programa. Pero óigame, yo lo que le quiero decir es que yo he oído mucho de que están hablando de fútbol, pero para tener un fútbol necesitan otra persona. Levante un poquito la voz, que no le logramos escuchar un poquito.
que es que yo le decía de que hablan fútbol. Y entonces en el fútbol necesitan una persona. Y esa persona es el árbitro. Entonces yo quiero ver qué pueden decir ustedes de un árbitro que... No le escuchamos muy bien, tenemos problemas con técnicos ahí que no le podemos percibir y el audio no lo podemos perfeccionar. Le vamos a pedir a producción que tú la... ya leímos la notita, entonces le vamos a pedir a producción que también nos pongas las gráficas estas, las fotografías, para que haya unos... que recordemos esto con valga la redundancia, con mucho gratitud, mucho recuerdo. ¿Este qué es? ¿Este equipo? Este es el equipo América, que en 1926 pues, jugó un partido con el Fortuna de Izalco. Ahí podemos apreciar entre las figuras principales al doctor Mario Calvo Marroquín, está don Carlos González, don Toño Orantes y varias personalidades de Izalco y de Sonsonate que formaban estos dos cuadros aguerridos que siempre han dado pues comentarios a nivel deportivo. Este es el Atlas, el otro de los primeros equipos que figuraron en el deporte sonsonateco, el equipo Atlas que después fundó en Ferrocarril. Esta es una de las primeras fotos del ferrocarril. Hola. Podemos apreciar a Mr. Chalmer al centro, que también jugó fútbol con nosotros en los primeros días de que se creó el Sonsonate. Bueno. El ferrocarril, perdón. Al finalizar en el 50 el ferrocarril, en el 51 nace Leones, y el cual tenemos acá uno de los cuadros y muchos jugadores famosos, sonsonatecos y aún fuera de Sonsonate, que le dieron vida a nuestro equipo Leones de Sonsonate. Permítame, Carlitos, tenemos llamada telefónica, usted suspendió. Continúa con esta. También queríamos dejar esta foto del ferrocarril, una foto de grandes historias, de grandes obras de gloria del ferrocarril de Sonsonate. Tenemos llamada telefónica, buenas noches. Buenas noches. Llamada telefónica, buenas noches. ¿Aló? Dígalo. ¿Aló? Aló, dígalo. Queríamos saber Dígalo. de que se habla de un equipo de fútbol, pero para eso se necesita un árbitro. Y el árbitro de esos antaños, ¿por qué no hablar de un árbitro reconocido? Don Richard Golcher, por ejemplo, don Richard Golcher. Alfredo Hernández, Don Richard Golcher. el famoso Tunca. Él fue árbitro. Sí. Así es que yo creo que Carlos Alas lo conoce. Él jugó en el Dínamo, en el Cantarrana, y fue un gran árbitro. El nombre de él fue Jorge González. ya falleció y le decían de apodo Tunca. Fuimos compañeros en el Aquila también con Jorgito, un gran árbitro. Tengo grandes fotos de él en los distintos equipos de árbitros y sería mucho gusto hablar de mi amigo y compañero de juegos de Jorgito. Gracias. Así que hay un buen recuerdo también del árbitro. Carlitos es un directorio, conoce toda la historia prácticamente del deporte sonsonateco. Carlitos, ¿cómo estamos? Nos vamos, Carlitos, ya nos vamos, por el amor al cielo, se nos terminó el programa. Da el sentido estar contigo acá y sabiendo tantas cosas. Es que eres la historia viviente del deporte sonsonateco. Conoces tanto, por el amor al cielo. Despídete y mándales un mensaje a la población sonsonateca, a nuestro querido Sonsonate, Carlitos. Sí, pues yo agradecer pues al programa por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de comunicarme con mi pueblo, que es de Sonsonate.
y en todo lo que pueda ayudarle a Sonsonate, siempre estaré con él, en cualquier campo que sea, sin ningún interés más que de un sonsonateco 100%. Darle todo lo que pueda a mi Sonsonate querido. Gracias, Carlitos. Gracias, muy gentil por habernos aceptado la invitación a compartir y aportar tus grandes conocimientos deportivos aquí en Occidente de Cerca. Te agradecemos. Y te digo, mi genuflexión, acá, mi genuflexión en materia deportiva. Nos vamos ya, jóvenes. Ha sido un programa deportivo, ha sido Telemás, imagen de Occidente. Este es Occidente de Cerca. Aquí estamos llevándoles la noticia deportiva y la información de la historia de Sonsonate en materia deportiva. Soy Hansel Gudier. Nos vemos la próxima.